Hola, apreciadas y apreciados SOA Inter. En este video aprenderemos a utilizar el verbo be en pasado, was, were. Tengamos en cuenta que por hablar de un tiempo pasado nos referimos a un evento que ya terminó. Esto de manera general. De forma más específica, podemos usar el pasado del verbo be para hablar del nombre, la edad, la nacionalidad u origen, la apariencia física, la personalidad, la ubicación, profession or occupation, estado civil. Veamos algunos ejemplos. My grandfather's name was Rafael. El nombre de mi abuelo era Rafael. Utilizo esta oración en pasado porque mi abuelo ya falleció. Es un evento que ya terminó. I was 38 years old last year. Yo tenía 38 años el año pasado. Ya cumplí 39, quiere decir que este es un evento que ya terminó. My grandmother was from Colombia. Aquí hablo de mi abuela paterna, quien ya falleció, por eso digo que era de Colombia. My grandfather was strong. Mi abuelo era fuerte. My grandparents were intelligent. Mis abuelos eran inteligentes. Me refiero a mi abuela y mi abuelo paternos, quienes, como les mencioné anteriormente, ya fallecieron. My grandmother was a primary school teacher. Aquí hablo de mi abuela materna. Ella sigue con vida, pero ya no es una maestra de primaria. Como lo dice la oración, mi abuela era una maestra o una profesora de primaria. My grandparents were married. Mis abuelos estaban casados. Aquí nuevamente hablo de mis abuelos paternos. Los dos fallecieron. Algo adicional para tener en cuenta con el pasado simple, con el verbo be, es que no lo usamos con otros verbos. I was work yesterday. She was study last night. They weren't eat dinner. No es correcto utilizar el pasado simple del verbo be, o sea, was o were, con otros verbos. Ahora que tenemos claridad sobre algunas de las razones más comunes para utilizar el pasado del verbo be, vamos a aprender cómo crear oraciones y preguntas. Empecemos entonces por las oraciones afirmativas, or affirmative sentences. Cuando tienes sujetos como I, she, he, it, Diana, que es lo mismo que decir she o ella gramaticalmente, Carlos, que es lo mismo que decir he, o the cat, que es lo mismo que decir it, vas a utilizar was. Por ejemplo, the cat was in the house. El gato estaba en la casa. Si tienes los sujetos you, we, they, Diana and Carlos, que sería lo mismo que decir they gramaticalmente, o the cat, que sería lo mismo que decir they gramaticalmente, en este caso vas a utilizar la palabra were. Por ejemplo, you were in the house. Tú estabas en la casa. Veamos ahora las oraciones negativas. Vamos a usar entonces los mismos sujetos. I, she, he, it o sus equivalentes como Diana, Carlos, el gato, etc. Wasn't.
Y tomamos el mismo grupo de sujetos, nuevamente, you, we, they o sus equivalentes. Y en el caso de las oraciones negativas, vamos a utilizar weren't. Por ejemplo, she wasn't happy. Ella no estaba feliz. We weren't single. Nosotros o nosotras no éramos solteros o solteras. También es posible utilizar preguntas de información con el pasado simple con el verbo be. Por ejemplo, preguntas con where, when, who, what, etc. Nuevamente vamos a tomar el mismo grupo de sujetos. I, she, he, it o sus equivalentes con was, you, we, they o sus equivalentes con were. Sin embargo, habrán podido observar que la organización de las palabras es diferente. Iniciamos con la pregunta what, where, when, qué, cómo, cuándo, etc. Y luego tenemos el verbo be, que puede ser was o were, dependiendo del sujeto que utilicemos. Y finalmente podemos o no tener un complemento. Veamos unos ejemplos. Where was he yesterday? ¿En dónde estaba él ayer? Who were they with at the party? ¿Con quién estaban ellos o ellas en la fiesta? Finalmente, podemos hablar de preguntas de sí o no o preguntas cerradas y respuestas cortas. En inglés, yes, no questions and short answers. Tendremos nuevamente los mismos sujetos, I, she, he, it o sus equivalentes con was, you, we, they o sus equivalentes con were. Por ejemplo, was it sick last week? Con este it nos podremos referir, por ejemplo, a un animal. ¿Estaba el gato enfermo la semana pasada? Or were you tall as children? ¿Ustedes eran altos en su infancia cuando eran niños o niñas? Recordemos que la palabra you puede significar tú, usted o ustedes, la misma palabra. Entonces, para crear las preguntas de sí o no o las preguntas cerradas, iniciamos con el verbo be, que puede ser was o were en pasado, el sujeto y luego el complemento. Cuando tenemos preguntas de sí o no, tenemos respuestas cortas. Para I, she, he, it o sus equivalentes, vamos a utilizar was o wasn't. Yes, I was. No, I wasn't. Yes, she was. No, she wasn't. Yes, he was. No, he wasn't. Por ejemplo, was she sick last week? Ella estaba enferma la semana pasada. Yes, she was. Or no, she wasn't. Sería algo así como sí o no. Y en el caso de you, we o they, vamos a utilizar where y va a ser el primer elemento de la pregunta. Por ejemplo, were you tall as children? ¿Ustedes eran altos o altas en su infancia? Podríamos responder aquí, yes, we were, o no, we weren't. ¿Sí?
Si lo éramos o no, no lo éramos. Yes, we were. No, we weren't. Para todos estos sujetos, you, we, they, vamos a utilizar were en las respuestas cortas afirmativas y weren't en las respuestas cortas negativas. Tenemos entonces que utilizamos el pasado simple del verbo be, was o were para hablar de un evento que ya terminó y más específicamente para hablar del nombre, la edad, la nacionalidad u origen, la apariencia física, entre otros. Espero que este video les haya resultado de utilidad. Recuerden, si tienen alguna pregunta, consulten a su profesora o profesor y hasta una próxima oportunidad. See you later.